Bienvenidos a la sesión de abril del Laboratorio Abierto sobre Archivo. Les recuerdo que quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar en valga la redundancia, los comentarios del streaming. En esta ocasión tenemos como invitada a Marcia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Se las voy a presentar. Marcia Salas Romero nació en México, es bibliotecóloga y maestra en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1998 trabaja en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Actualmente es subdirectora de Organización Documental. Del 2005 al 2010 colaboró en la Biblioteca Central Poliforum de León, Guanajuato, la Biblioteca Vasconcelos y la Dirección General de Bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Participó en los trabajos de creación de la norma mexicana de catalogación de documentos fonográficos del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación. Bueno, pues esta también va a ser una oportunidad para que ustedes sepan que en el Centro Nacional de las Artes hay una biblioteca, porque mucha gente lo desconoce, y creo que Marcia es la persona indicada para hablarnos del acervo que hay ahí. Seguramente tendrá oportunidad de contarnos algunas anécdotas de materiales que son súper interesantes, pues como que de pronto no nos imaginamos lo que está guardado ahí. Pues bienvenida, Marcia, y te escuchamos. Muchas gracias, María. Pues antes que nada quiero agradecerle al Centro Multimedia por la invitación, la oportunidad de poder hablar de la Biblioteca de las Artes en este foro. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y bueno, pues yo les voy a hablar sobre los archivos que resguarda la Biblioteca de las Artes. Es difícil poder hablar solamente de los archivos sin hablar de la biblioteca, sobre todo ahora que estamos en una época en donde los conceptos son muy vagos. Antes podíamos decir que los libros se resguardaban solamente en las bibliotecas y no encontrabas ningún otro tipo de materiales. Si estabas hablando de videos o de grabaciones sonoras, pues entonces decías que eso era una mediateca. Y si estabas hablando de archivos administrativos, documentos, pues era un archivo. Pero ahora con el tema de la tecnología, con el tema de que todo tiene una relación, pues es muy difícil decir qué conforma un archivo o qué hay en una biblioteca. Y bueno, yo quiero dejarles en la mesa que creo que todo esto depende más bien de cómo se gestiona documentalmente este tipo o este conjunto de documentos. Aunque es importante mencionar que cada fondo depende de la cultura documental del propietario y a su vez del resguardatario. Entonces, ¿cuál es la cultura documental que tiene la Biblioteca de las Artes? Eso es lo que les voy a platicar. Les preparé una pequeña presentación porque no podía evitar aprovechar este medio para abrirle las puertas a la Biblioteca de las Artes. Creo que es una forma en que ustedes nos conozcan, pero sobre todo conozcan esos objetos tan preciados para nosotros. Voy a compartirles la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, permítanme platicarles sobre el archivo de la Biblioteca de las Artes. Todo empezó cuando se crea el Centro Nacional de las Artes. Con la creación del Centro Nacional de las Artes se abre una serie de discusiones y entre esas discusiones empieza a tornarse que los 4 centros nacionales de investigación se iban a mudar al Centro Nacional de las Artes. Y con los centros de investigación se mudan sus archivos y acervos, pasando a formar parte de lo que es la colección del acervo de la Biblioteca de las Artes. Ahora, todo esto tuvo un cambio de mentalidad importante porque ellos estaban cada quien en su sede, cada quien con sus archivos, y de repente estaban todos reunidos en un solo lugar. Nosotros, el contexto de todo esto es que para hacer la recepción de estos fondos, se crea un contrato en comodato, y este contrato en comodato dice que la Biblioteca de las Artes es la resguardataria de estos archivos. Sin embargo, todo lo que es en materia de organización, conservación, preservación, consulta y difusión es responsabilidad, sí, de la Biblioteca de las Artes, pero en decisión conjunta con cada uno de los centros de investigación.
Estos archivos son de valor histórico y cultural. Y como ya se los mencioné, están resguardados en la biblioteca, pero bajo sus lineamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que son archivos que están o que se administran bajo los lineamientos de una biblioteca. Como son 4 fondos diferentes de 4 propietarios diferentes, no hay una estandarización de lineamientos para la organización, el acomodo físico, la preservación y digitalización. Y con esto quiero decir que no es que existan, sino que son diferentes lineamientos para cada uno de los archivos conforme a su procedencia. Y esto no tiene otra razón más que por las políticas de cada uno de los propietarios. Dentro de todo el acervo documental que tiene la Biblioteca de las Artes, que es acerca de más de 800,000 documentos, tenemos 2 grupos documentales que son definidos como archivo, que es el fondo y el archivo vertical. Les quiero hablar primero del fondo. La Biblioteca de las Artes resguarda alrededor de 50 fondos de artista. Estos fondos de artista corresponden a lo que le podríamos llamar las bibliotecas personales. Digamos en materia bibliotecológica. En materia de archivo, justamente son fondos documentales de cada uno de los artistas. Y estos están constituidos o integrados por un múltiple de soportes documentales. Nuestros fondos de artistas son muy interesantes. Aquí les muestro la parte que puede ser de teatro. Uno de los exponentes o de los principales exponentes de nuestro fondo documental de teatro es Mercedes Pascual. Al centro pueden ver a Rodolfo Sigli, abajo a la derecha a Julio Castillo. Y esto es solamente un ejemplo de los fondos de artista que tenemos de teatro. En cuanto a los fondos de artista de danza, y solamente tenemos un fondo de artista del CENIDIAP, si ustedes ven a la derecha el segundo artista con anteojos, él es Juan Crespo de la Serna. Es un crítico de artes plásticas y es el único fondo de artes plásticas que contamos. Todos los demás artistas, como Josefina Lavalle, Guillermo Case, Carlos Chávez, son fondos documentales de danza, ¿sí? Carlos Chávez, ustedes me van a decir, Carlos Chávez es un compositor. Sin embargo, es aquí en donde empiezan las relaciones. Sí, es un compositor, sin embargo, lo que nosotros tenemos es una parte que corresponde al acervo de danza, que además él donó al CENIDI Danza. Y bueno, para terminar esta parte de presentarles nuestros fondos, aquí tenemos un poco de todo, compositores. El primero es Margules, y el resto son músicos. Tenemos a Manuel M. Ponce, Manuel Enríquez, Henrietta Yurchenko, que son algunos representantes de estos 50 fondos que les digo que resguardamos en la Biblioteca de las Artes. Quiero empezar por desmenuzar un poco cómo se conforman estos archivos. Y quiero platicarles del archivo vertical. El archivo vertical solamente son expedientes que están divididos en 3 situaciones. Los expedientes individuales, que corresponden justamente a un expediente de artista, independientemente de la disciplina. Los expedientes corporativos, que pueden tratarse básicamente de museos, o, por ejemplo, las muestras nacionales de teatro. Y los expedientes temáticos, que aquí podemos encontrar expedientes, por ejemplo, de danza y medicina, o el jazz en México. Estos expedientes tienen la característica que están conformados en su 90% de recortes periodísticos. Responde a una en cada investigación en relación a que se conjuntó o se compiló todas las noticias sobre los artistas, sobre una institución o sobre un tema en específico. Sin embargo, nuestros archivos corresponden o tienen un sinnúmero de materiales documentales, y es aquí en donde yo les decía que dentro de esta diversidad se pierden los conceptos. Y regresamos a los expedientes. Aquí, por ejemplo,
la primera parte que les hablé de expedientes fue un concepto muy claro, ¿no? Son recortes periodísticos, es una compilación de recortes periodísticos sobre un tema. Sin embargo, nuestros expedientes pueden ser múltiples. Por ejemplo, sobre un artista, vamos a encontrar, sí, los recortes periodísticos, pero podemos encontrar todos aquellos libros que hablaron sobre él, los catálogos de artista, por ejemplo, en el caso de artes plásticas, en el caso, por ejemplo, de danza, los programas de mano o las fotografías. Por ejemplo, en el primer ejemplo, en donde ven 3 tipos de documentos, a través de justamente de los expedientes se crea una publicación que es el catálogo de obras de Diego Rivera. Sin embargo, por ejemplo, también tenemos otra serie de investigaciones, por ejemplo, la de abajo, que es una investigación que hizo, ahorita les digo quién, déjenme de acuerdo, pero son fotografías del arte popular en México. Y entonces vamos a encontrar máscaras, vamos a encontrar vasijas, y es Roberto Montenegro, el artista que hizo esta compilación. Entonces, de repente, dentro de una serie de cosas, dentro de un documento, podemos encontrar varias vertientes. Otra de las partes importantes que están conformados estos fondos, estos fondos de archivo, son los documentos personales. Es una de las partes que a mí me gusta mucho, porque es entrar a la casa del artista, es entrar a las curiosidades, y justamente de repente aquí van surgiendo las anécdotas, porque de repente uno ve a los artistas, tiene un concepto, pero cuando entras a sus archivos, pues te das cuenta que el artista tiene mucha tela de donde cortar. Entonces, en esta parte tenemos básicamente los diarios, por ejemplo, que es uno de los documentos fascinantes. En este caso estamos viendo, es un pasaporte, tenemos incluso los IFES, las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, las actas de divorcio, y entonces son buenos documentos para el chisme. Y esta otra parte también me gusta mucho, pero es una de las partes en donde empieza a darle valor a los documentos. Por ejemplo, esta es una serie de cartas que les escogí, con firmas de personajes reconocidos dentro de nuestra historia. La primera es, por ejemplo, de Venustiano Carranza. Esta serie de cartas me gusta mucho porque es de un fondo de teatro. El fondo es de Armando de María y Campos, pero lo que intenta documentar es cómo los artistas iban haciendo las gestiones para, por ejemplo, poner una puesta en escena para poder ocupar un teatro. Y dentro de este conjunto de cartas, podríamos ver que esta carta es dirigida a Virginia Fábregas. Y de repente, después de leer todo el expediente, pues uno puede ver que había algunos privilegios, algunas situaciones como tipo romance, que de repente propiciaban a que las cosas sucedieran más rápido, que las gestiones fueran más fáciles. Pero tenemos también de otro corte. Por ejemplo, la segunda que se ve con manchitas, son manchas de humedad, y esto fue porque el compositor, la firma Mario Lavista, el compositor mandó esta carta a la casa de Manuel Enríquez. Y no había nadie, llovió, y por eso justamente esa carta tiene restos de humedad. Esta carta se trata sobre una felicitación de cumpleaños para el 60 aniversario de Manuel Enríquez. Entonces, atrás de esta carta hay una serie de situaciones, porque se hizo todo un evento y fueron muchos los compositores que le escribieron a Manuel Enríquez. Pero bueno, el punto es ver cómo a través de estos documentos podemos conservar toda una historia, todo un contexto de lo que sucedía en la vida de un artista, pero sobre todo, ¿qué es lo que ocurría a través de esa vida? Por ejemplo, a veces se pudiera pensar que no había relación entre unos artistas y otros, y entonces aquí podemos ver que de repente con el autor,
Y eso es fabuloso porque, por ejemplo, las cartas que hacían los pintores, pues uno era óleos lo que le mandaban. Y eso es muy valioso porque no lo van a encontrar en ningún otro archivo y en ninguna otra biblioteca. Esta es la mayor característica que tienen los fondos documentales de la Biblioteca de las Artes. Lo que van a encontrar acá no está en ningún otro lugar. Asimismo, les puse un ejemplo de una carta con la firma de Porfirio Díaz. La de arriba es de Manuel M. Ponce y la de abajo es la de Carlos Monsiváis. Les puse la de Carlos Monsiváis porque este archivo también es fenomenal. El archivo es el de Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas es alguien de teatro y tenía la correspondencia con Carlos Monsiváis. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo fue el desarrollo de la carrera de Carlos Monsiváis. Hubo momentos en que él estaba frustrado de lo que sucedía, pero también este archivo nos ayuda a tener momentos de cómo fueron sucediendo algunos contextos sociales en México. Nancy Cárdenas es homosexual y para su época no podía hablar del tema. A pesar de que hizo algunos libretos para teatro del tema, había una serie de situaciones ante la situación. Y bueno, esto lo va platicando y hace un archivo muy concreto de cómo es su vida y cómo tiene que enfrentarla y cómo lo transmite a través de las artes. Dentro de estos archivos también tenemos una serie de documentos que son los programas de mano, que finalmente no los identificamos tanto como documentos de archivo, pero a lo mejor porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de documentos en otros archivos. Esto estamos hablando que es un archivo artístico, en donde uno de los mayores documentos que se hacen para hacer la difusión de las presentaciones artísticas son los programas de mano. Tenemos bocetos. Justamente en el fondo, Antonio López Mancera, él era escenógrafo, tiene todo un catálogo de bocetos de vestuario, en donde es muy retroalimentador, por ejemplo, para los alumnos de teatro, ver cómo hacía los bocetos de las óperas, pero sobre todo cómo iba formando los vestuarios, porque si ustedes ven, además tenemos si ustedes ven el físico, tenemos el tipo de tela con que él pensaba hacer esta confección. Y además, tenemos los bocetos de escenografía. Lo fabuloso de este fondo documental es que no solamente tenemos los bocetos, tenemos algunas maquetas de escenografía que ayudan a hacer el análisis o nuevas ideas para lo que estamos haciendo actualmente. Y otra de las cosas que podemos encontrar en estos fondos documentales son los objetos. Tenemos vestuario, títeres y los objetos personales, que en este caso les puse el sombrero, los lentes y el bastón de Rodolfo Usigli. De repente, a lo mejor ustedes lo ven en la imagen y pues se ve como una imagen, pero tener los documentos de ese artista a quien uno respeta de verdad es importante. Al ver por ejemplo, en las visitas guiadas o los estudiantes que de repente dicen, es que ahí está el ADN de Rodolfo Usigli, híjole, cómo me gustaría que lo vieran para que pudieran ver lo que de repente significa un solo documento para una persona. Como ya les mostré, nuestros fondos documentales están incorporados de una serie de soportes documentales. En un solo fondo podemos encontrar todos los soportes documentales en sí mismos y eso implica una serie de complicaciones, o sea, de acomodo físico, de almacenamiento, de organización, de limpieza, de preservación, pero además de manipulación. Y entonces es ahí en donde nosotros hemos tenido una serie de desafíos a enfrentar, a veces bien, a veces no tan bien, y pues espero que no lo tomen a mal, pero les voy a contar cuáles han sido nuestros errores.
Una de las primeras situaciones a los que nos hemos enfrentado es que los documentos son parte de una biblioteca. Y en las bibliotecas estamos acostumbrados a tratar las colecciones por soporte físico, por una unidad documental, o sea, el libro, la revista. Pero ¿qué pasa con estos fondos documentales? Estos fondos documentales están incorporados de una serie de soportes documentales con una organización que el propietario les dio. Y entonces, pues, nosotros al principio decidimos que lo correcto era no mantener el orden original y hacer la separación por soportes. Y cuando empezamos a hacer esta separación por soportes, empezamos a crear colecciones. Y entonces se crea la colección de programas de mano, recortes periodísticos, invitaciones, fotografías, escrituras y en algunas ocasiones los libros. Y esto se los digo porque, por ejemplo, físicamente tenemos todo el fondo Armando de María de Campos junto, pero al decir todo el fondo es en materia de archivo, porque las fotografías se separaron y sus programas de mano se separaron. Entonces, si alguien quisiera analizar todo en conjunto, sí se puede, porque se lo podemos sacar todo, pero no lo va a ver junto. Están resguardados o están almacenados en diferentes lugares. Ahora bien, esta parte introductoria ha sido para que quien no nos conoce pueda sepa qué tipo de documentos tenemos y cuál ha sido un poco la historia. Pero, ¿qué es lo que hacemos para preservar y dar acceso al público en general? Trabajamos en la gestión documental de todo esto y lo quise dividir en 3 puntos principales: la preservación, la organización física y la organización documental. El primer punto que hemos intentado cuidar para poder llegar a la difusión y acceso de cada uno de los acervos es el almacenamiento y el inmueble como tal. Entonces, aquí les muestro unos ejemplos de la estantería, los pisos e iluminación en 3 puntos de la Biblioteca de las Artes. La primera foto corresponde a los fondos especiales. Ustedes verán que tenemos pisos y, bueno, no se puede ver las paredes, pero tenemos pisos y paredes con pintura epóxica, justamente para un control de insectos, para un control de la limpieza. Tenemos luces y un sistema de aire acondicionado. Es importante mencionar que debido a las características que cada uno de los fondos, en el caso de esta primera área, la luz permanece cerrada. Nuestra estantería permanece apagada, perdón. Nuestra estantería es cerrada. Entonces, a esta área solo se accesa cuando hay una consulta. Entonces, se prende la luz, 5 minutos, se recupera el documento, se apaga, y entonces este material está con la luz apagada, que nos ayuda, por ejemplo, a evitar un poco el tema de la acidez, y tiene controles de temperatura y humedad. La segunda fotografía es en el acervo general. Justamente estamos viendo lo que es el archivo vertical en el área de hemeroteca. Y como este es un área para el público en general, las vistas son diferentes. Entonces tenemos alfombra, la iluminación es constante, es durante todo el día, aunque no es directa. Y la tercera bóveda corresponde a la videoteca. Lo que les he mostrado hasta ahorita son básicamente fondos impresos, pero no todos nuestros fondos documentales son de documentos impresos. Tenemos, justamente en esta bóveda se resguarda el fondo de la unidad de proyectos especiales, que es toda la producción visual que hizo esta unidad. Como están en formato Betacam, que son cintas, están resguardados en una estantería móvil, justamente con la luz apagada todo el tiempo.
y con condiciones de temperatura. Nosotros lo que hemos intentado es que a razón de lo que tenemos presupuestalmente o conforme a lo que vamos teniendo, o sea, conforme a lo que el inmueble nos da, vamos diseñando conforme a las necesidades y el perfil de cada uno de los documentos. Aunado a esto, y les hablaba un poco en relación a las instalaciones, pues tenemos un monitoreo y control de las condiciones ambientales. Les pongo ahí una muestra del termómetro con el que hacemos la toma de la temperatura todos los días, a veces en diversos horarios, a fin de tener una lectura que nos corrobore que tenemos una estabilidad. Si bien no tenemos las mejores condiciones y a veces no cumplimos con lo que la literatura nos dice que deberíamos de tener, sin embargo, en medida de las posibilidades presupuestarias de la biblioteca, llevamos un control. Y esto es uno diario a través de este termómetro, otro se hace semanal por parte de un equipo de precisión que nos presta o que nos ayuda el área de mantenimiento, y es así como vamos viendo que pueda haber una estabilidad. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir que si tenemos el resguardo de fotografías, la temperatura que tendremos que estar manejando es de 18 grados centígrados. Es ahí en donde les digo que lo que hemos intentado nosotros es ajustar el debiera ser con nuestras posibilidades presupuestarias. El objetivo que tenemos en relación al control de las condiciones ambientales es justamente tener una estabilidad, no tener esos picos. Finalmente, un documento va a ser mejor o va a tener una mayor preservación en un ambiente controlado. Pero si yo, por ejemplo, un día estoy a 18 grados y al otro día estoy a 22, son más los daños que le voy a ocasionar. Se los comento porque hubo, sí, un tiempo que intentábamos cumplir con el debiera ser. Y en el intento de tener siempre los 18 grados, los 19 grados, jugábamos con estos picos que a veces no nos ayudaban. Por eso el objetivo actual es justamente tener una estabilidad en la temperatura y en la humedad. Además de estos temas que dependen del inmueble, de un presupuesto y de tener los equipos para poder dar una estabilidad y una preservación a los acervos, tenemos, sí, programas de limpieza. Hay limpieza que se hace cotidianamente y esta es la limpieza que hacemos superficialmente a las guardas de segundo y tercer nivel, a los soportes físicos, pero también tenemos programas de limpieza de documento por documento. Y bueno, la limpieza por documento por documento se hace con brocha, se hace con aspiradora, no encontré un ejemplo de la aspiradora, pero sí encontré un ejemplo de cuando hemos hecho la limpieza de forma masiva sobre un acervo. El personal se ha capacitado, hemos tardado, sí, unos años para poder lograr estas iniciativas y tener ¿cómo decirlo? Una permanencia, porque de nada sirve poder limpiar un archivo este año y no volverlo a limpiar en muchos años, ¿no? Entonces, justamente se ha hecho un programa para que los fondos se vayan limpiando poco a poco. Como les decía, son más de 800,000 documentos los que resguarda la Biblioteca Las Artes, por lo cual sí tiene que haber un calendario para que a todos tengan una limpieza de fondo. Aunado a eso, y más bien, yo diría, después de hacer una limpieza, justamente lo que cuidamos mucho es el tema de la protección de los acervos y el tema de las guardas. Es importante que después de hacer una limpieza tengamos las protecciones adecuadas para que esta limpieza nos ayude, más bien nos dure más tiempo. Si estoy hablando que a veces tardamos mucho tiempo en volver a realizar una limpieza a fondo, necesito estos elementos
que me ayuden a mantener el documento lo más limpio posible. Y esto ha sido justamente las segundas y las terceras guardas. En algunos casos, tenemos guardas de tercer nivel o de segundo nivel de cajas de polipropileno. En otros casos, llegamos solamente a una guarda de segundo nivel de carpetas Lefort. En otros casos, tenemos una guarda de tercer nivel de caja, en donde se pone la carpeta Lefort, en donde la carpeta Lefort es mi guarda de segundo nivel. Y en otros casos, dependiendo justamente de los documentos, a veces solamente tenemos sobres. Justamente la parte de los sobres es referente a la colección de invitaciones y a veces a la colección de fotografías. Abajo de esas guardas tenemos nuestras guardas de primer nivel. Con nuestras guardas de primer nivel, básicamente los materiales a utilizar son dos. En algunos casos son guardas de polipropileno libres de ácido y en otros casos solamente son cubrehojas. Justamente, por ejemplo, para el caso de las fotografías y de las partituras, normalmente utilizamos las guardas de primer nivel de polipropileno. Pero en el caso de los expedientes o las carpetas de investigación, cuando hablamos que una carpeta de investigación está conformada de más de 300 páginas, lo que utilizamos son cubrehojas. Ahí lo que cuidamos son otra serie de situaciones. Por ejemplo, en la segunda fotografía, digamos en la fotografía del medio, en la parte superior, es una carpeta de investigación con cubrehojas, y entonces lo que se cuida es que el papel en donde se va a retener el documento, pues sea libre de ácido, si se puede. Si no, pues un papel bond. Y hacemos este tipo de pestañitas justamente para que el material no esté bailando y poder preservarlo. Además de utilizar las guardas, es importante mencionar que necesitamos asegurar que el documento le quede bien, que no baile, que no roce, porque finalmente eso provoca un deterioro. Y bueno, hacemos otro tipo de guardas, como las que pueden ver en la imagen superior derecha, la de la esquina, que esas se hacen con papel fabriano, y abajo, en donde se ven las fotografías, tenemos una caja de polipropileno con guardas de polipropileno. Esto me lleva a una anécdota difícil. Nosotros hubo un tiempo que justamente estabilizábamos como la foto que les estoy mostrando, porque cuando empezamos a estabilizar, lo correcto era estabilizar en cajas de polipropileno con guardas en una forma de estiva, porque se pensaba que en el momento en que hacías la estabilización, hacías la limpieza, hacías la estabilización, ibas a guardar los materiales y no se iban a tocar. El asunto es que nosotros no teníamos implementado la digitalización de estos fondos y bajo esta estabilización teníamos que manipular los documentos. Y entonces, en el momento de hacer la consulta, era una pesadilla, porque si el usuario quería la fotografía de hasta abajo, tenías que manipular las 50 fotos de la caja. Digo, lo complicado no era la manipulación, sino la forma en que se hacía. Y entonces, después había que rectificar el nuevo acomodo, porque el asunto es que si no lo hacías de forma adecuada, al paso del tiempo o al paso de los años, la fotografía perdía o sea, ya no estaba plana. Entonces, después del análisis y después de lo complicado que era manipular y dar la consulta de las fotografías así, decidimos que no era correcto, o sea, que de una u otra forma estábamos estabilizando, estábamos limpiando e intentábamos preservar, pero en realidad lo que estábamos haciendo es causarle un daño a los documentos porque estaban perdiendo su forma física. Y entonces tuvimos que cambiar la estrategia. Entonces son situaciones que pasan. Digo, no está padre,
pero son cosas que pasan y que uno como archivista, documentalista, bibliotecólogo, tiene que ir analizando en función de que las cosas sucedan, que funcionen y que preserven los documentos. Claro, tenemos otros casos que conforme al valor documental hemos tenido que implementar otro tipo de guardas, como la de arriba, que es ya una guarda más elaborada, la de arriba del lado izquierdo, que es una fotografía, es una caja, igual todo con materiales libres de ácido, en donde se preserva. Esta fotografía tiene un soporte de cartón y es muy frágil. Es por eso que su guarda tuvo que ser con estas especificaciones. Pero nos hemos dado cuenta que a pesar de todas estas cosas que hacemos, y entre que vamos viendo que son las mejores decisiones, entre que a veces no son las mejores decisiones y nos regresamos, entre que muchos materiales son sumamente manipulados, consultados, todo eso no es suficiente para poder resguardar un material, para poder preservarlo. Y entonces es por eso que empezamos a tener un proyecto de digitalización. El proyecto de digitalización tiene principalmente 3 vertientes. Uno es digitalizar los materiales que están en mal estado físico, o sea, los materiales que vemos en mal estado físico, esos se digitalizan inmediatamente, justamente con el fin de evitar la manipulación. El segundo punto es aquellos materiales que son muy consultados, justamente por lo mismo, para preservarlo y para evitar más manipulación, o sea, un deterioro por manipulación. Y el tercer punto es por su alto valor documental. Son estos materiales en donde no nos podemos dar el lujo de que se sigan deteriorando o que tengan algún tipo de deterioro por lo importante que son. Y entonces ahí hemos implementado 2 estrategias de digitalización. Una es a través de cama plana, conforme al tipo de documento, y la otra es por cámara fotográfica en relación al tamaño del soporte. Después de que hacemos todo esto, pues el material ya está listo para para recibir a los usuarios, para estar en consulta. Y entonces, sin embargo, para esto también necesitamos un protocolo, porque entonces de nada sirve hacer todo este trabajo si de repente llega el usuario y no tiene una correcta manipulación o no sigue esta serie de normas. Por ejemplo, todos los materiales que ya están estabilizados, que ya tienen una guarda, se les pide a los usuarios el uso de guantes. Y esto no es otra cosa más que poder preservar y perdurar esta limpieza que se hace y finalmente, ustedes saben que la grasa que tenemos en las manos, la suciedad que tenemos en las manos pasa a los documentos. Entonces, de nada serviría un material estabilizado si justamente tenemos un medio de transporte de organismos. Entonces, se les pide el uso de guantes, dependiendo del material se les pide el uso de cubrebocas y se les da una explicación sobre la manipulación. Yo creo que el punto más importante dentro de todo el trabajo que se hace con los archivos es enseñarle a los usuarios cómo manipularlos. Que sepan cómo hay que pasar una hoja, cómo hay que cambiar, cómo hay que manipular las guardas. Y esto nos ha llevado también mucho tiempo. Por ejemplo, hemos incorporado que los expedientes se folien las hojas a fin de ver si hay una sustracción de algún documento. Un expediente que no está foliado, un expediente que no tiene un inventario de los documentos que tiene, es muy difícil saber que regresó completo. Y digo regresó porque aunque los materiales no salen a domicilio, las consultas son restringidas, los usuarios siempre encuentran una forma para llevarse algunos documentos que necesitan.
Bueno, pues digamos que todo lo que hemos visto hasta ahora es en materia de preservación. A ustedes me van a decir, bueno, es que primero se organiza físicamente, luego se hace la descripción y luego se hace, va todo en un orden, en una cadena. Sin embargo, por lo complejo de algunas situaciones, alteré un poco este orden. En nuestra organización física, primero tenemos dos elementos. Uno es que tenemos fondos especiales y por el otro lado tenemos lo que es la colección general. En la colección general vamos a encontrar el archivo vertical y en fondos especiales vamos a encontrar aquel archivo que corresponde a antes de 1950 y además de los fondos documentales. El acomodo físico muchas veces no corresponde al acomodo o a la descripción de cada uno de los materiales. Por ejemplo, el acomodo físico en el área del archivo vertical está por fondo primero, CENIDIAP, CENIDIM, CENIDI-DANZA, CITRU. Después está por expedientes que están ordenados alfabéticamente. Bueno, más bien, están por expedientes ordenados alfabéticamente, pero por grandes temas, o sea, por secciones. Expedientes individuales, expedientes corporativos, expedientes temáticos. Justamente dentro de ese rubro está el orden alfabético y después tenemos una clave. Aunque esta clave a veces es apoyada con un número de adquisición que le asigna la Biblioteca de las Artes. En cuanto a fondos especiales, sí el acomodo de los fondos documentales corresponden a un cuadro general de clasificación archivística. Estos cuadros generales de clasificación archivística son elaborados por cada uno de los centros, que es la forma que nos entregan. Y entonces, por ejemplo, en el caso del Fondo Esperanza Iris, tenemos primero todos aquellos fondos de teatro que pertenecen al CITRU, luego el fondo, que es Fondo Esperanza Iris, la sección que en este caso, en este ejemplo, es personal, la subsección que es la fianzas, luego automóviles y luego la clave. Esto nos ayuda para poder ver de forma general el archivo. Sin embargo, nosotros de forma particular vamos haciendo la catalogación de la unidad documental. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en la caja 48 del Fondo Esperanza Iris, tengo partituras, pero nosotros en el catálogo lo que vamos a localizar es el título de cada una de esas partituras, lo cual no tengo señalado en el cuadro general de clasificación archivística. Digamos que solamente en este punto manejo cuadro de clasificación archivística y una catalogación documental por unidad con las reglas bibliotecarias. Justamente es aquí lo que les hablo. Nosotros hacemos una catalogación, una descripción de cada uno de los documentos, codificando a través de MAR 21, con las reglas de catalogación angloamericanas, y cada uno de estos documentos es descrito y es organizado, indexado, a través de nuestro sistema de gestión de bibliotecas ALEF. La ISAB-G solamente la utilizamos para la organización física. Y dentro de estas normas, nos hemos puesto la meta de cumplir, por ejemplo, con las normas de catalogación documental, pero de las normas mexicanas en relación a los documentos fonográficos, a los documentos videográficos y a la preservación de los documentos. Como les comenté, justamente en esta parte es en donde es más difícil solamente abocarme al archivo. Nosotros tenemos varias colecciones, de las cuales hemos formado 11 bases.
Si alguien quiere hacer la recuperación de los documentos o quiere hacer la búsqueda de algunos de los documentos, se tiene que remitir a cada una de las bases documentales. Por ejemplo, en la de archivo, tenemos archivos, expedientes y recortes periodísticos con un código de barras o con un número de adquisición identificado. Y las colecciones están en colección general, que es BA, o en fondos especiales. Pero tenemos otra parte en nuestra colección de, nuestra base de datos de analíticas. Esto significa que la descripción es diferente a lo que vamos a encontrar. Digamos, en esta base de acá vamos a encontrar documentos de una manera de tipo fondo documental, y de este lado vamos a encontrar la descripción de documento por unidad documental. Y les puse un último ejemplo de una base de fondo de autor, porque aquí se puede ver justamente cómo está, el número de unidades, bueno, el número de soportes documentales que conforman un fondo de autor. Entonces, por ejemplo, en este fondo tenemos 12 tipos de soportes diferentes. Entonces, digamos que aquí sí pueden, o sea, si están buscando algo de Manuel Enríquez, les puede salir cualquier tipo de soporte. En lo que les mostré anteriormente, se tiene que buscar por soporte documental. Y bueno, la descripción también la tenemos en diferentes niveles. Puede ser una descripción de tipo inventario. Y, en este caso, una descripción en donde se describe cada uno de los documentos que conforman el expediente. Esto es, me regreso, aquí. Esto es igual, son situaciones que hemos ido modificando conforme al uso de los materiales, a las consultas, a las sugerencias de los usuarios. Al principio nosotros presentábamos este tipo de registro en donde tenía una formación muy general. El asunto es que si el usuario quería saber qué tipo de recortes periodísticos había ahí, cuáles eran las notas, si además del currículum había fotos o catálogos, pues no se puede observar. Es por eso que decidimos hacer una descripción más amplia, en donde justamente nos diga, yo sé que lo ven muy chiquito, pero en donde exactamente nos diga qué tipo de documentos y cuál es el tipo de documentos. A veces no es necesario saber que todo es recortes periodísticos, sino que de repente sí es importante saber qué tipo de hemerografía, de qué periódico, de qué año, y entonces eso es lo que intentamos poner en un registro más amplio. Es algo que apenas vamos trabajando, pero son de ese tipo de decisiones que hemos tomado a inicios de una etapa, y en otra etapa hemos visto que ya no es funcional, y entonces tenemos que cambiar la forma en que nos vamos a dirigir a nuestros usuarios. Esto es de forma muy general, ¿qué es el archivo? Digo, hablarles de todas las colecciones nos llevaría más tiempo, y además el punto son los archivos. Como ven, ante esto tenemos varios desafíos, varias situaciones, porque estamos hablando de un solo archivo que se divide en 4, el cual es tratado por diferentes políticas conforme a lo que nos indica el contrato de comodato. Y entonces eso nos lleva a otro trabajo, pero sobre todo a no presentar una base de datos estándar. Y justamente uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos y que buscamos resolver es lograr un trabajo colaborativo que nos ayude a estandarizar esas políticas. Por ejemplo, a decir, en todos los casos, en todos los expedientes de más de 300 hojas, se va a utilizar cubrehojas, independientemente de dónde sea el fondo. O, por ejemplo, lo que hemos hecho un poco en materia de digitalización, en donde tenemos muy establecido que todo lo que son imágenes, negativos, se digitalizan a 1200 dpi,
mientras que todo lo que son impresos se digitalizan a 600 dpi, a fin de ayudarnos a tener una imagen digital de preservación, pero ayudarnos a hacer difusión y hacer, por ejemplo, un archivo para el usuario. Entonces, el objetivo de esto es empezar a tener como lineamientos generales en todos los archivos, así como tratamos los fondos de artista, también se ha tratado el archivo vertical, pero ya de una forma establecida. A fin de que, pues lo que hemos visto que no ha funcionado, se replique en todas las colecciones de la biblioteca. Y bueno, pues de forma muy rápida y muy general, esto son los archivos de la Biblioteca de las Artes. Yo quiero que ustedes sepan que están a disposición de todos los usuarios. Un día que volvamos a abrir, les voy a abrir las puertas de la biblioteca, no de forma virtual como lo hice ahorita, sino van a tener oportunidad de ver cada uno de estos objetos, los van a tener en sus manos, y de verdad espero que nos puedan consultar. Estamos abiertos en todas nuestras redes sociales, a través de los correos electrónicos, estamos a su disposición. Gracias, Marcia. Mira, a Tania Monroy manda saludos desde Oaxaca, Elizabeth Vázquez también, Angelina Moreno desde Chihuahua, Jessica Yuset desde la Ciudad de México. Por el momento aún no hay preguntas. Quienes nos están viendo, por favor, siéntense con toda la libertad de dejarnos sus preguntas o sus comentarios en el streaming. Pero bueno, como bien decías, Marcia, y creo que es una de las partes súper interesantes, no da tiempo de que presentes cada uno de los fondos, ¿no? Eso me parece tremendo, porque creo que para empezar, algo que tú decías y que alguna vez platicamos es que hay un gran desconocimiento de la Biblioteca Nacional de las Artes, ¿no? Empezando por la ubicación, ¿dónde está? No sé ¿dónde está? Sí, claro, gracias. Sí, lo que dices es real. El Centro Nacional de las Artes tiene más de 25 años y hay alumnos, hay personas que circulan por ella todos los días y no saben que en el segundo piso del edificio central hay una biblioteca. Es muy común que a veces los usuarios llegan a los centros de investigación pensando que ahí encontrarán documentos, y es correcto. El 10% de sus acervos están en la torre de investigación, pero el 90% de los acervos están en la Biblioteca de las Artes. Además, la Biblioteca de las Artes no solamente tiene acervos de los centros de investigación, sino tiene sus propios acervos de otros artistas, pero además otro tipo de materiales. Sí, hay mucho desconocimiento de dónde estamos y qué tenemos. Y yo creo que lo más importante es esto, que los archivos que tenemos no los van a encontrar en ningún otro lado. La Biblioteca de las Artes es una de las pocas instituciones que se ha dedicado a resguardar, por ejemplo, invitaciones o programas de mano que no pueden encontrar. Entonces, este tipo de materiales me gusta mucho porque podemos hacer una serie de relaciones, y lo que les platico es, si están analizando una obra, en la Biblioteca de las Artes pueden tener la partitura, la grabación sonora, a lo mejor una videograbación de algún concierto en específico, pero además tienen el programa de mano, pueden tener una serie de libros que hablan sobre ese tema, y además podemos encontrar, no sé, fotos del artista o fotos de la orquesta. En la Biblioteca de las Artes pueden hacer una relación de soporte sobre un acontecimiento o sobre una compañía, sobre una obra, que a veces no se sabe y no otras bibliotecas o otros centros de información no nos permiten. Esto que dices sobre que el 90% de los acervos de los centros de investigación del Centro Nacional de las Artes están en la Biblioteca Nacional y el 10% en los centros, ¿tú tienes conocimiento si, por ejemplo,
esta distribución del archivo de alguna manera ha como definido las investigaciones que se llevan a cabo, es decir, que a lo mejor como no sé la cantidad de documentos, a la cantidad de consultas o la cantidad de fondos que tiene la Biblioteca Nacional de las Artes, a lo mejor los más consultados sean estos archivos que están en los centros y eso decante en que se investigue más sobre ciertos temas y me imagino que esto de pronto se debe ver reflejado en los trabajos de los estudiantes o en los mismos trabajos de los investigadores. Esto es una hipótesis que estoy haciendo así como súper rápido, pero más bien te pregunto a ti. No, digamos que esta organización no depende o no va de la mano con la investigación. Los fondos que se encuentran aún en los centros de investigación corresponden a, porque estamos todavía en el proceso administrativo, porque en algunos casos, cuando fueron donados al centro de investigación, se pidió que no fueran trasladados a otro recinto. Y en otros casos corresponde a, por ejemplo, en el caso de CENIDIP, tienen su colección de instrumentos. Entonces, la colección de instrumentos está en el centro y no está en la Biblioteca de las Artes, porque además nosotros tampoco tendremos la infraestructura. Depende un poco más de en qué proceso administrativo esté, el valor también, por ejemplo. O sea, hay algunos documentos que por su alto valor siguen estando en los centros de investigación. Otro poco porque nosotros, después del sismo del 17, tenemos problemas de almacenamiento. Más que nada son como temas administrativos. La investigación que va surgiendo, afortunadamente, una parte es resuelta y es trabajada en la Biblioteca de las Artes con sus investigadores. Otra, no tanto, justamente por los temas. Creo que una de las partes que le falta a la Biblioteca de las Artes es a lo mejor una actualización de temas. Estamos hablando que, o por lo menos lo que yo les hablé hoy, es a un acervo que corresponde de los años 70 hacia atrás. Entonces, estos materiales van a ser oportunos para alguien que esté haciendo una investigación histórica. Pero si alguien está haciendo una relación más cercana, más contemporánea, pues necesitamos otro tipo de fuentes, que muchas veces lo podemos encontrar en la colección general de la biblioteca, pero no en estos fondos, por ejemplo. O sea, no en lo que tenemos en comodato con los centros de investigación, sino más bien con lo que actualmente la biblioteca va comprando, va adquiriendo para reforzar o para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Ok, mira, Solenaro te manda saludos desde Arquea Moac. Tania Monroy tiene una pregunta. Bueno, tiene dos. ¿Qué normas y programas informáticos utilizan para la catalogación de documentos? Bueno, creo que fue una. ¿Te hago otra o respondes esta? Como quieras. Si quieres, bueno, si quieres respondemos esta y... Ok. El programa que utilizamos para la catalogación es el sistema de gestión bibliotecaria Aleph. Catalogamos a través de MARC en el módulo de catalogación y las normas que utilizamos es las reglas de catalogación angloamericana. Por lo pronto, bueno, es lo que ustedes van a ver en el catálogo. Nosotros ya estamos trabajando en la implementación de las RDA en todos los tipos de soporte. Ok, Marcial Alejandro, ¿qué tipo de servicios ofrece la biblioteca? ¿Fotocopiado, digitalización, estantería abierta, cerrada o híbrido? Es estantería cerrada. Los servicios que ofrecemos son todos los de la biblioteca, es consulta, préstamo a domicilio para los estudiantes, o sea, para el personal del Centro Nacional de las Artes. Eso es muy importante porque yo lo omití en la presentación. Reprografía de las colecciones generales. Las colecciones de fondos especiales, el servicio es el de digitalización y entra bajo un proceso de autorización. Como les comentaba,
muchos de estos fondos son de los centros de investigación y entonces lo que nos piden es solicitar la autorización del centro de investigación para hacer la digitalización y con esa autorización nosotros procedemos a facilitarles el documento digital. De ahí en fuera, pues es consulta, préstamo en sala, préstamo a domicilio. Por ejemplo, en el caso de la fonoteca videoteca pueden ver los materiales ahí, los videos, reprografía, digitalización y tenemos un servicio de chat en donde ahorita justamente estamos atendiendo bajo este esquema debido a que estamos cerrados. Y tenemos préstamo interbibliotecario, por ejemplo, justamente para la comunidad CENAR, que tiene su credencial, si el material que necesita no está en la Biblioteca de las Artes, se hace la solicitud a otra biblioteca y se le es a través de préstamo interbibliotecario. Un poco a fin de extender o de reforzar nuestras colecciones. Ok, Jessica Yuset, esa biblioteca me encanta, es de mis favoritas, qué bueno que están digitalizando su acervo, enhorabuena, hasta volvernos a ver. Angelina Moreno Mancilla. Felicidades, fue una explicación completa, sencilla y muy objetiva. Marcial Alejandro, ¿parte de su colección estará en el repositorio mexicano que salió en 2019? Sí. Sí, participamos con Mexicana, participamos con catálogos de exposiciones que tuvimos en la Biblioteca de las Artes. Una etapa de la Biblioteca de las Artes fueron 5 años. Tuvimos exposiciones de artistas en la galería y hicimos catálogo de cada una de esas exposiciones. Entonces, los catálogos están en Mexicana y justamente antier vi que el Mexicana estaba promoviendo uno de los videos que se hicieron en Conaculta, que es la serie del Camino de lo Sagrado. Entonces tenemos, si no mal recuerdo, alrededor de 12, 15 títulos en videograbaciones que se pueden consultar desde Mexicana. Keijo, el Gaby, hola, me gustaría saber si siguen separando las fotografías de los fondos o conservan todo junto. Ya no. Digamos que después de que empezamos a hacer eso y nos dimos cuenta que eso le quitaba esta situación de la procedencia y originalidad de los fondos, ya no hacemos la separación y se encuentran juntos. O sea, ya dejamos, así como recibimos el fondo, es como dejamos, ya no hacemos separación de ningún tipo de soporte documental. Sí va a haber una época que van a encontrar estos materiales separados. Ok, por el momento no hay preguntas, ahorita volvemos por si aparecen más. ¿Te puedo dejar ya la dirección de la biblioteca? ¿Sí? Mira, es bibliotecadelasartes.cenar.gov.mx. De todas formas, ahorita la vamos a colocar en los comentarios. Se me hace como súper interesante esto que hablas tú sobre las relaciones entre archivos, como esta intención de taxonomizar por rama del arte, ¿no? Sobre todo a partir de que se han generado ciertas discusiones sobre sobre estos conceptos de bellas artes en sí mismos, ¿no? Digamos, ¿cómo has ido resolviendo porque creo que no es lo mismo pensar, como tú bien decías, ¿no? Tienes un archivo objeto, pero tienes otro tipo de archivo, pero al final del día no puedes romper el diálogo que existe entre los diferentes objetos y ni siquiera sabría yo si pensar, si podemos pensar más allá del objeto del archivo mismo, ¿no? O sea, si las relaciones mismas son una narrativa del propio artista o del propio acervo, como metarrelatos dentro del propio archivo, dentro de la Biblioteca Nacional de las Artes, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que intento plantearte es,
como que nos contaras un poquito más sobre, a lo mejor, alguna anécdota sobre qué han tenido que inventarse un poco, a lo mejor al margen de estas normas o de estas reglas, para darle vida a estos archivos que a lo mejor no responden a taxonomías tan, tan cuadradas o tan en una, a lo mejor, idea de bibliotecología, ¿no? O sea, no sé si estoy explicando un poco lo que quiero preguntar, porque a lo mejor estoy muy enredada. No, sí te entiendo. Lo que hemos, bueno, todavía no lo implementamos, pero justamente este tipo de cosas es lo que nos ha llevado a pensar en cambiar nuestra forma de describir. Es por eso que nos hemos planteado la incorporación o el cambio de norma de RCA2 a las reglas, al nuevo estándar RDA, pero sobre todo también otro tipo de cambios, justamente porque RDA lo que nos permite son hacer este tipo de relaciones. Hasta el momento, estas relaciones las hacemos a través del referencista. Debido a que es una estantería cerrada, pues tienes directo contacto con el usuario. Y entonces, ahí tienes la oportunidad de decir, bueno, es que además de que, o sea, ves lo que está buscando y entonces dices, bueno, es que además te pudiera servir este programa de mano y tenemos este otro acervo y a lo mejor puedes hacer una conexión entre fondos especiales y el archivo o sacarle todo lo que tienes. Sin embargo, si la colección fuera de estantería abierta, sí necesitamos herramientas que nos hagan este tipo de relaciones y justamente hacia allá vamos. Digamos que ese es el futuro de la Biblioteca de las Artes. Todavía no estamos ahí y eso es una complicación porque para quien solamente consulta nuestro catálogo en línea, se queda consultando una sola colección porque justamente el catálogo no hace estas relaciones. Lo primero que estamos intentando para resolverlo es tener un catálogo desde que el momento que tú busques, no sé, Diego Rivera, te salgan las fotografías, los expedientes, los libros, los videos, de tal forma que puedas hacer una relación entre diferentes documentos. Pero bueno, eso es algo que yo espero que pronto lo podamos concretar. Hasta ahorita lo que hacemos es que el referencista es el que tiene esta labor. El referencista tiene que conocer todas las colecciones, el acervo completo, justamente para poder hacer una buena ayuda del usuario, pero además para enseñarle que existen otras cosas, otros títulos que no conocía o que no se imaginaba. Y de ahí, la verdad es que nos han salido cosas muy buenas. De repente, en algún momento de Morelos, un usuario que estaba haciendo una tesis estaba buscando algo de ópera que no teníamos. Hicimos una relación con el Armando de María de Campos y terminó haciendo la transcripción de las óperas de zarzuela, no de Armando de María de Campos, sino de su hermano. Y fue todo un acontecimiento porque estas obras no son tan difundidas, es un compositor que no está difundido, o sea, es mexicano, pero no está tan difundido. Y fue como encontrar una aguja en un pajar en la investigación del usuario, porque era algo que no se esperaba a él cuando empezó su investigación, pero además fue algo que aportó al medio artístico, porque son unas transcripciones que no había y que no se difunden tanto de este compositor. Nos ha pasado, por ejemplo, cosas increíbles. Hace el 2019 había una investigadora que estaba buscando un periódico en específico para hacer una investigación etnomusicológica. Este periódico no se encuentra más que en 2 lugares del mundo y justamente una de esas hojas de este periódico está en la Biblioteca de las Artes. Es el que les mostré, uno que estaba hecho cachitos en la de los diferentes tipos de soportes. Entonces, ha sido importante, por ejemplo, que de un tema llegas a otra cosa que no necesitaban o no estaban buscando o que habían buscado hace mucho tiempo y que casualmente está en la Biblioteca de las Artes. No sé si respondí tu pregunta. No, y más, por ejemplo, esta idea de
de que el usuario mismo, ¿no? Quien consulta el archivo, transforme al archivo, me parece súper interesante. Y en este sentido, con todo el tiempo que llevas tú a cargo de la Biblioteca Nacional de las Artes y que además te han tocado cambios en las tecnologías del archivo, ¿no? O sea, no digo que lleves muchísimas décadas ahí, sino lo que quiero decir es que estamos como en un paradigma de tiempo donde ha habido muchos cambios muy rápido, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que los usuarios han cambiado? Es decir, como esta relación entre el archivo y el usuario, si de alguna manera el archivo había determinado al usuario, pero también el usuario a lo mejor las búsquedas que está haciendo ahora son distintas, o si hay como búsquedas muy específicas que permanecen a través del tiempo. Definitivamente el usuario ha cambiado. Y creo que ese es otro de los desafíos que tenemos en o sea, en temas documentales, que a veces nosotros no cambiamos como cambia el usuario. No sé, yo te puedo decir que de repente nos preguntamos por qué está sucediendo, por qué este fenómeno. Cuando la Biblioteca de las Artes se abrió en 1998, bueno, más bien abrió antes, en 94, pero en el 98 que empezó la fonoteca de la Biblioteca de las Artes, fuimos la primera fonoteca en Latinoamérica. Y yo te puedo decir que teníamos muchos usuarios, hacían fila para ver un video, para escuchar una grabación sonora. Ahora con Netflix, que todo es más accesible, más bien no solo Netflix, todas las plataformas de video y de audio, ya no tenemos este fenómeno. O sea, tenemos usuarios que van a consultarnos porque saben que lo que tenemos es histórico y no lo van a encontrar en una plataforma común. Pero antes, digamos que este fenómeno cambió porque antes nosotros éramos como la parte recreativa, lo que el usuario buscaba, su parte recreativa, iba y nos consultaba, y entonces era donde pasaba su tiempo libre. Ahora este espacio se volvió un espacio de consulta. Y es lo que hemos intentado, de una u otra forma hemos intentado resolver este tipo de necesidades justamente con la biblioteca digital. Porque entiendo que lo que el usuario quiere es tener algo más instantáneo, más rápido. Y con esto quiero decir que solamente es un tipo de usuarios. Podemos tener otro tipo de usuarios que pasan semanas completas revisando todos los archivos. Yo te puedo decir, bueno, según mi interpretación, sí, el usuario ha cambiado. Digamos que estamos hablando de unos usuarios de una década para acá que buscan un cierto servicio específico. Hay otros usuarios que están muy acostumbrados a sentarse en la biblioteca y hacer la consulta. Por ejemplo, nos pasa mucho, a lo mejor está mal que lo diga, pero nos pasa mucho con los usuarios de los estados y los usuarios internacionales. Ellos, como solamente van por un periodo corto de tiempo a la biblioteca, explotan ese tiempo, ¿no? Entonces, se sientan y están las 10 horas ahí revisando materiales y es increíble poder sacar material y hacerles las relaciones, porque ellos son los que nos permiten hacer las relaciones. De repente nos dicen, es que estoy, por ejemplo, ahorita se me ocurre un guitarrista que justamente tocó en el Centro Nacional de las Artes, en la Aula Magna, y es muy chistoso porque antes de que él llegara hasta este concierto en el Centro Nacional de las Artes nos había pedido la partitura. Se le hizo la digitalización y después de eso nos consulta y nos pide una serie de documentos y, por ejemplo, él decía, es que estoy buscando el compositor Paligay, ¿no? Pero tenía relación con estos artistas plásticos. Y entonces es diferente. Digamos que el cambio de los usuarios depende también de sus necesidades de información. Creo que quien está haciendo una investigación profunda y a fondo nos consulta físicamente.
Hay usuarios de forma general que buscan otro tipo de soluciones más prácticas y entonces para eso es que hemos estado conformando la biblioteca digital. Es por eso que también hemos implementado otras estrategias como el chat a fin de pues que el usuario tenga este preámbulo para saber si se va a trasladar y va a ocupar 3 horas o a lo mejor es algo que le podemos resolver de forma instantánea. Pero eso también ha dependido de que nosotros tengamos la capacidad de ver este tipo de cambios e ir cambiando con ellos. ¿Cómo gestionas estas, o sea, digo, me imagino que hay búsquedas súper relevantes como la que mencionabas hace un rato sobre la ópera, sobre estas transcripciones, pero ¿cómo gestionas todas las demás relaciones de los usuarios? Digo, no es que tú directamente, Marcia, pero ¿cómo el espacio de la biblioteca va gestionando estas relaciones al interior del archivo? Es decir, ¿cómo funciona una estructura de archivo que permite el diálogo con el usuario? En este sentido, el usuario llega y expresa una necesidad, ¿no? De si estoy buscando este libro en específico o este material en específico, este tema en específico, y de ahí te digo que todo es función del referencista, porque entonces el referencista es el que le dice, bueno, le pide que tome asiento y entonces le lleva el material que necesita, pero además le dice, oye, tenemos un área de archivo vertical en donde puedes encontrar el currículum del artista, fotografías, programas de mano, los catálogos. En fondos especiales está el fondo documental, a lo mejor ahí puedes encontrar lo que escribió, o en el caso, por ejemplo, de lo de teatro, que es una parte muy bonita, el referencista le dice, bueno, aquí está el libreto que tú me pediste, editado por Espasa Calpe, ¿no? Pero en fondos especiales está el libreto original del artista, en donde vas a encontrar que no es la misma versión que tú estás leyendo, porque está el borrador, está a lo mejor una versión antes de la impresión, o a lo mejor las revisiones que le hicieron a este libreto antes de ser impreso. Por ejemplo, nos pasa mucho también con las partituras. El usuario puede ver la partitura que se imprimió, pero puede ver los diferentes procesos anteriores a esa impresión. Pero todo eso depende de que el referencista les diga qué posibilidades tenemos. Desafortunadamente es como tú mencionabas al principio, no tenemos tan trabajada la parte de la difusión y entonces los usuarios no saben qué esperar de nosotros o no saben qué pueden encontrar en nuestros acervos. Es a través de la difusión que nosotros hacemos de nuestros propios acervos, que es cuando el usuario se entera que podemos hacer estas relaciones. Y esto básicamente lo manejamos con las visitas guiadas. De otra forma, quien llega a nosotros es porque sabe o porque ya estuvo investigando y sabe que ese material está en la Biblioteca de las Artes y no está en ninguno otro. Desafortunadamente. Me gusta mucho cuando hablas también de esta idea de errores que cometieron, porque, bueno, no creo que haya errores, sino que más bien se toman ciertas decisiones, se asume una cierta responsabilidad y, pues, bueno, después hay que hacer un ajuste de acuerdo, como tú misma has dicho, como se va teniendo otra visión del trabajo mismo. ¿Has tenido, por ejemplo, con base en estas experiencias, en la singularidad del archivo, algún conflicto al intentar o en el proceso de implementación de normas o de ciertas estrategias, tanto normas mexicanas como normas internacionales? Sí, esta parte es muy complicado. Yo lo marco como errores porque pues normalmente se ven así, pero tú tienes razón, o sea, este tipo de decisiones van en función de la etapa
que vive la biblioteca, de la gestión administrativa, pero sobre todo de la etapa y de las situaciones que en la literatura dicen. De repente a nosotros se nos olvida que teóricamente las cosas van cambiando y entonces de repente lo que es un debe ser, en 2 años ya no es lo correcto. Y entonces es muy difícil en acervos tan grandes ir cambiando conforme va cambiando la teoría del debe ser. Y justamente esta parte es complicada porque también interviene mucho la cultura documental. Si el catalogador o la persona que organiza o hace la preservación y hace la estabilización tiene una cultura anterior de lo que intentas implementar, pues es muy difícil porque justamente el cambiar de mentalidad complica mucho las situaciones. Entonces hay que fundamentar por qué es importante, hay que apoyarse de los usuarios para hacer entrar en razón al personal de que esta es una mejor opción. Y nos pasa justamente en cosas técnicas, pero nos pasa también en cosas tan sencillas, por ejemplo, como la ubicación de acervos. De repente, yo creo que una de las etapas más difíciles para todo el personal de la biblioteca fue después del sismo del 17, porque nosotros fuimos uno de los edificios más dañados y eso nos llevó a mover todo el acervo y nos llevó a cambiar todo. De repente, cuando te enfrentas a una situación en donde ya no tienes lo que tenías por la tragedia, en donde tienes que empezar a pensar que tienes que resolver todo tu escenario para seguir atendiendo al usuario de una forma diferente, en donde tienes que cambiar los acervos de orden, de estantes, porque ya no hay los suficientes estantes. Todo eso se vuelve muy complicado porque además internamente también hay shocks. Y entonces es un trabajo de sensibilización y de que todos armemos equipo para poder hacer estas implementaciones. Por ejemplo, ha habido como puntos de quiebre muy importantes. Como te decía, en el 98 que se generó la fonoteca, en 1994 estaba en fondos especiales. El usuario tenía que bajar a la planta baja, hacerle esta consulta, y entonces cuando se hizo el cambio, de repente son cambios buenos, pero al principio modifican tu estructura de trabajo y de cómo venir haciendo las cosas, que a veces para el personal no es tan sencillo. Por ejemplo, ahorita vivimos un punto importante entre que llevamos 27 años catalogando con las reglas de catalogación angloamericanas y de repente pensar en un nuevo esquema, nuevas normas de descripción, adoptar esas normas de descripción es bien complicado, pues porque estamos acostumbrados a trabajar de una cierta forma. Sin embargo, creo que las cosas al final del camino fluyen muy bien porque todos pensamos en el usuario. Finalmente, todo el trabajo que se hace en la Biblioteca de las Artes y en todos los centros de investigación, de todos los centros de información, es pensando en el usuario. Y creo que eso es lo que hace que uno vaya cambiando. Siempre es difícil porque todo esto depende o va de la mano con un cambio tecnológico que no todos manejamos. Y pues es complicado, pero finalmente siempre salimos avante. ¿Cuál es la importancia de tener una Biblioteca Nacional de las Artes, Marcia? Híjole, eso es... Sí, mi jefe ayer esta pregunta. Ok, bueno, es importante mencionar que como tal no somos una biblioteca nacional, no tenemos el nombre. Para ser una biblioteca nacional dependemos de una serie de situaciones muy específicas como el depósito legal que no se dan en la Biblioteca de las Artes. Nosotros y mucha gente nos considera como biblioteca nacional porque todos nuestros fondos provienen de los centros de investigaciones nacionales.
y porque efectivamente tenemos documentos de valor patrimonial y que muchos de estos documentos no se encuentran en la Biblioteca Nacional. Pero como tal, bueno, nosotros tenemos una Biblioteca Nacional, ¿cuál es? Pero bueno, dirigida justamente y pensando que fuéramos una Biblioteca Nacional, ¿cuál es la importancia? Es mucha responsabilidad porque a través de una Biblioteca Nacional se resguarda, se preserva el patrimonio nacional. Es responsabilidad porque hay que difundirlo. O sea, de repente, pues, a cosas como las que te decía, por ejemplo, el Fondo Manuel Enríquez no está en ningún otro lado. O sea, tú no puedes consultar materiales de Manuel Enríquez que, digamos, originales, al menos que alguien tenga una copia, pero cosas muy específicas como el trabajo que hizo en unas pinturas rupestres, eso nadie más lo tiene. Entonces, la responsabilidad de una biblioteca nacional es el de preservar primero todo esto para que pueda seguir siendo consultado, el de difundir sus acervos y el de seguir teniendo, y sobre todo el de seguir enriqueciendo estos materiales con otros acervos nacionales. Por ejemplo, una de las actividades que tenemos y que intentamos es cumplir mucho y tener los acervos en buen estado justamente para que estos artistas que de repente nos volteen a ver digan, es que yo quiero que mi fondo esté en la Biblioteca de las Artes. Por ejemplo, muchos de los artistas que vivieron y fueron usuarios de la Biblioteca de las Artes, digan, es que yo quiero que la biblioteca, quiero que mi fondo esté conservado en la Biblioteca de las Artes. Nos pasó que a través de un investigador del CENIDIM, a él le gustaba el orden que llevábamos, la organización, la forma en que se hacía la consulta, el control de consultas, de materiales. Y entonces cuando alguien le dijo, tengo unas cartas manuscritas de Manuel M. Ponce y no sé cuál es la mejor opción, no sé si venderlas a Estados Unidos o no sé si mandarlas a los diversos lugares en donde se encuentra el resto del patrimonio de Manuel M. Ponce. Este investigador del CENIDIM, al que le agradezco infinitamente, dijo, la Biblioteca de las Artes es una buena opción, vamos, ve las condiciones, ve el edificio, ve cómo manejan, cómo manipulan, cómo hacen el servicio. Y gracias a esta situación, el acervo está en la Biblioteca de las Artes. Entonces, creo que pensar en una biblioteca nacional tiene muchas responsabilidades y es muy importante porque depende de esa institución que se conserve todos los materiales patrimoniales culturalmente. Nosotros ahorita estamos hablando que nos dedicamos a 4 disciplinas en específico. Pero el punto es que tengamos la capacidad de que estas sean accesibles para todo el público, independientemente del medio, que es en lo que estamos trabajando, que se preserven, pero además que esto crezca con otros fondos patrimoniales. Y para mí esa es la importancia. Estamos, como te digo, no somos una biblioteca, o sea, como tal, el nombre de nacional no lo tenemos, pero sí nuestros fondos son nacionales. Mencionabas hace rato que, que ya te estás imaginando el futuro de la biblioteca, porque estás viendo ya necesidades. Entonces, ¿cómo es esta expectativa tanto podría ser de migración tecnológica como expectativas de nuevos fondos? Sí. En una primera instancia es de migración tecnológica. Tenemos la intención de cambiar nuestro sistema de gestión justamente por uno que nos permita hacer estas relaciones sin depender de un referencista, que justamente si el usuario no está in situ, pueda tener esta visión general de todos los acervos de la Biblioteca de las Artes.
Sí, tecnológica, porque también estamos hablando que se ha trabajado mucho en fortalecer los contenidos que tenemos en la biblioteca digital. Estamos trabajando pues en conformar una mejor página web de la biblioteca. Y además estamos pensando sobre todo en materia de la digitalización. Uno de los puntos que le afecta mucho a la biblioteca y en materia de tecnología es básicamente todo lo que es control de temperatura y humedad, el almacenamiento, pero sobre todo la digitalización independiente, o sea, el tener una tecnología adecuada para la digitalización nos abre muchas posibilidades, porque justamente uno de los proyectos en los que trabajamos es el de dominio público. Y tenemos muchos documentos que pudieran estar siendo accesibles a través de una biblioteca digital. El asunto es que estamos en ese proceso, en la digitalización, y para hacer una digitalización de calidad y más eficaz necesitamos tecnología. Ya hacia donde estamos caminando. Finalmente, las vertientes serían en materia de preservación para tener un buen proyecto de digitalización y eso impacte en la disponibilidad de más materiales en texto completo para los usuarios. La otra sería en materia de organización, que es cambiar justamente las normas de descripción y cambiar el sistema de gestión para poder tener mayor acceso y que el usuario a través de su equipo de cómputo pueda tener una visión más general y completa de lo que tiene la Biblioteca de las Artes. Y de una otra forma, después de la pandemia también hemos visto la necesidad de un cambio en nuestros servicios, por ejemplo. O sea, nosotros todavía somos de las bibliotecas que damos una credencial de biblioteca, ¿no? Y entonces esto a lo mejor puede ser un poco obsoleto ya en este tiempo y con estas medidas de higiene que necesitamos llevar después de la pandemia. Ok, pues digo, puedo pasarme haciéndote preguntas sobre todo el acervo y demás cosas. Ya no hay más preguntas por el momento en el streaming. Bueno, Blanca te manda saludos desde Oaxaca también. No sé Gracias. Si tú quisieras agregar alguna otra cosa, Marcia. Sí, aprovechando la oportunidad. La Biblioteca de las Artes no solo es un archivo. Yo esta vez me enfoqué específicamente a lo que son documentos de archivo. La Biblioteca de las Artes es un inmueble con un montón de documentos de muchos soportes que tienen una historia, son únicos y que además no han estado vivos mucho tiempo porque aunque seguimos trabajando a la distancia, siempre es importante y no hay como que nos vayan a consultar, que nos vayan a ver. El trabajo que hacemos lo hacemos justamente para poder hacer la difusión y hay muchas posibilidades y nosotros estamos muy abiertos. Es importante que les diga que nosotros vivimos para el servicio y que por eso están abiertas todas nuestras redes. No necesitamos que vayan también físicamente. Nosotros lo que les ofrecemos es que solamente toquen nuestra puerta para cualquier tipo de consulta que necesiten y seguramente tenemos algo que les pueda ayudar. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad, son muy pocos los espacios que tenemos para hacer difusión, para explicar qué es la Biblioteca de las Artes. Espero que haya sido suficiente gráfico. A mí me gustaría poder hablar más de porque solamente así es la forma en que ven el valor que tenemos y lo bonito que puede ser consultarlos. Entonces, muchas gracias y espero que esto pueda servir para que más gente nos conozca y nos consulte. No, gracias a ti, Marcia. Si hay alguien realizando alguna investigación en este momento, ¿cómo se puede poner en contacto con la biblioteca? A través de nuestra página, a través del chat o en cualquiera de los correos electrónicos o a través de mi correo electrónico directamente. Mi correo es msalas
cultura.gov.mx, pero en la página de la biblioteca está nuestro chat y que vamos contestando simultáneamente, y están los correos de todos los referencistas. Muchas gracias por aceptar la invitación, Marcia. Ojalá tengamos, yo no creo que sea un problema que en el futuro a lo mejor hablemos de alguno otro de los acervos, ¿no? O algún otro de los fondos, seguramente tendrá su propio valor archivístico. Y pues bueno, muchas gracias a la gente que que se mantuvo durante todo el streaming. Vayan a visitar la página de la biblioteca y seguramente cuando ya sea posible estar en físico, pueda ser bastante interesante revisar los archivos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, bueno, que... estarán abiertas las puertas en algún momento. Pero mientras tanto, pues vía digital. Muchas gracias, Marcia. Gracias a ti, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.